Espero que todos estemos con gozo y que podamos recibir esta reflexión, este mensaje especial de parte de Dios. Y bueno, vamos a dar inicio. Y me gustaría hacer la siguiente pregunta, porque el título dice agradable y perfecta. Y no sé si alguno de ustedes ya sabe de qué vamos a hablar, porque en la Biblia se describe algo con estas cualidades, ¿sí? ¿Qué es agradable y perfecta según la Biblia? Bueno, si ustedes ya tienen la respuesta en su mente, es porque han estudiado muy bien la Biblia, porque conocen acerca de lo que vamos a hablar hoy. Y es que vamos a hablar acerca de la voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y de hecho, ahorita en Efesios 1:11, hablamos acerca de una herencia, hablamos acerca de la voluntad de Dios. Y bueno, hoy vamos a recordar qué es la voluntad de Dios y qué significa para nuestras vidas. Muchas veces nosotros oramos a Dios y le decimos, Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad? Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero estar en el centro de tu voluntad. Pero ¿qué significa eso y cómo vivimos la voluntad de Dios en nuestra vida? A veces podemos pensar que es algo obvio, ¿no? Que la voluntad de Dios pues es algo que damos por hecho, eh, pero Dios nos invita a abrir nuestras mentes, a explorar, a estudiar su palabra y también en Romanos 12:2 nos invita a transformar nuestras mentes para poder comprender la voluntad de Dios, porque un hecho es saber lo que Dios quiere y otra cosa es comprenderlo y saber cómo Dios obra en cada uno de nosotros y para qué está orando. Y si lo que obra, lo que pasa es porque Dios así lo quiso o es por otras circunstancias. Muchas veces hemos quedado perplejos o confundidos sin reconocer la voluntad de Dios, ¿sí? Otras veces no estamos seguros de cuál es y a veces preguntamos, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué está pasando esto? ¿Es tu voluntad? ¿Cómo saber que estoy en el camino adecuado? ¿Cómo saber que tomo la decisión adecuada? ¿Cómo saber que estoy caminando en lo que tú deseas para mi vida? Entonces, a veces la voluntad de Dios la damos por sentado o a veces no la entendemos. Y otras tantas le atribuimos a Dios hechos que en realidad no son su voluntad y que nosotros decimos, bueno, es que esta fue la voluntad de Dios y lo repetimos muchas veces. Por eso es que para mí es importante poder estudiar esto para que todos podamos comprender cómo va nuestra vida espiritual. ¿Qué es la voluntad? Bueno, la voluntad es algo que todos también como seres humanos tenemos, ¿sí? Es un poder que gobierna en la naturaleza del hombre, poniendo a las demás facultades bajo su dominio. Esta es una definición. La voluntad no es un gusto, no es una inclinación, sino el poder decidir. ¿Sí? O sea, la voluntad tiene que ver con las decisiones y es lo que te mueve a una acción. Entonces, no es este sentimiento, sino lo que decides hacer con eso. ¿Qué obra esta voluntad obra en los hijos de los hombres, o sea, nosotros, para poder ¿qué? Elegir dos cosas nada más, obedecer o desobedecer. No hay otra, ¿sí? Entonces la voluntad es algo que Dios nos otorgó a nosotros y que tenemos la libertad de usar y que nos lleva a actuar de cierta forma o no, agradando o no a Dios, obedeciendo o no a Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Bueno, pues es lo que Dios quiere, es lo que Dios hace, ¿sí? Como soberano, como Dios creador. Es el propósito que Dios tiene, es el deseo. Muchas veces lo escuchamos como los designios de Dios, lo que Él hace, cómo se mueve. Y esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces a veces es decir, bueno, yo quiero entender la voluntad de Dios, quiero hacer su voluntad,
pues entonces tengo que ir a su palabra porque ahí es donde encuentro lo que Dios desea, lo que Dios quiere, lo que Dios hace. Sí, es muy fácil. Em, Saben que es muy importante que nosotros como cristianos conozcamos y comprendamos la voluntad de Dios. De hecho, aquí, por ejemplo, en este libro de consejos para los maestros, padres y alumnos, nos dice que la primera gran lección de toda educación, o sea, desde niños, de la educación en general, consiste en conocer y comprender la voluntad de Dios. Es lo más importante para nosotros, mucho más que aprender matemáticas, ciencia, biología, cómo funciona el cuerpo. Lo más importante para una persona que dice conocer a Dios, que estamos como cristianos, es entender lo que Dios quiere, ¿no? Saber cuál es el deseo para mi vida y comprender, ¿ok? Y dice aquí que debemos hacer en cada día de la vida el esfuerzo para obtener este conocimiento. Aprender la ciencia por la sola interpretación humana es obtener ¿qué? Una falsa educación. No significa que no es importante lo que aprendemos, o sea, la ciencia, todas las materias que tenemos, en el caso cuando vamos a la escuela, pero para nosotros lo más importante es comprender la ciencia del cielo, es decir, cómo Dios actúa, el propósito de Dios para nuestras vidas y lo que estamos viviendo en la actualidad como hijos de Dios, ¿ok? Entonces, aprender esto es nuestra prioridad, ¿sí? El aprender lo que Dios desea. La confusión que se nota en la educación proviene de que la sabiduría y el conocimiento de Dios no han sido ensalzados, es decir, le damos prioridad a otras cosas cuando lo más importante es saber para qué fuimos creados, qué es lo que Dios quiere que hagamos, porque al final de cuentas nosotros reconocemos que Dios es nuestro creador y Él es como el que tiene el manual de instrucciones para que nosotros podamos cumplir su voluntad, es decir, cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues conocerle a Él. Y eso es de prioridad para nuestra vida. ¿Saben? Porque esto tiene mucho impacto en cómo nos relacionamos con Dios y lo que decimos acerca de Dios y lo que la gente puede ver, ¿sí? El testimonio que damos. Lo que uno cree acerca de Dios y obviamente acerca de su voluntad tiene un impacto directo en el modo en que vive. Si como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos claro cómo es que Él actúa, cómo es su voluntad, cómo trabaja Dios por nosotros y lo que hace por nosotros y lo tenemos confundido, entonces vamos a vivir de esa forma creyendo que Dios obra de una manera equivocada y eso lo vamos a reflejar a las personas y nos va a alejar realmente de lo que Dios quiere. Entonces, lo que pensamos y creemos de Dios es algo que debemos priorizar y por eso es que debemos enfocar nuestro tiempo en conocerle a Él, en saber cómo actúa, en conocer sus designios, lo que Él ha hecho con la humanidad, lo que Él desea para la humanidad y sobre todo ver a Jesús y su vida y así poder saber realmente lo que Dios desea y cómo va a actuar para reconocer que Él es quien actúa y cómo lo hace. Porque saben que muchas veces podemos confundir la voluntad de Dios. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes y nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿es la voluntad de Dios o fue la voluntad de Dios que hubiera un accidente trágico y que murieran personas? ¿O fue la voluntad de Dios que existiera el COVID? Hablando de virus, hablando de enfermedades, de pandemias. ¿O es la voluntad de Dios que un niño
esté enfermo, que tenga cáncer, que tengan que dar quimioterapias y que un ser chiquito, pequeño, inocente, esté sufriendo. Es la voluntad de Dios la muerte de un ser querido. Y ahí podemos decir, bueno, podemos tener nuestros argumentos, ¿no? Y contestar, bueno, si fue la voluntad de Dios que muriera un ser querido, fue la voluntad de Dios que tuviéramos una enfermedad o el accidente, ¿no? Hay distintas formas de pensar y ver las cosas, pero hoy vamos a hablar de una realidad que también, así como existe la voluntad de Dios, existe la voluntad del hombre. Y también Satanás o el enemigo de Dios es el que provoca situaciones de mal. Y muchas veces nosotros nos confundimos y atribuimos a la voluntad de Dios desgracias, tragedias que no son así. ¿Por qué? Porque vamos a comprender qué es la voluntad de Dios y más adelante vamos a poder responder a estas preguntas. Dice aquí que algunas personas nos consolamos o se consuelan suponiendo que sus tragedias son la voluntad de Dios. Y que es ¿por qué? Porque es mucho más fácil cargar algo que suponemos que es la voluntad de Dios y no el resultado de nuestros errores o de los errores de las personas que nos rodean o de los errores de las personas que amamos, ¿sí? Y es muy fácil atribuir a una desgracia, a una enfermedad, a una, no sé, a un problema que fue la voluntad de Dios. Es muy fácil hacerlo y quitarnos la responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad. Dios nos ha dado instrucciones de cómo cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y si nosotros descuidamos esto, si nosotros hacemos lo opuesto a lo que Dios nos ha dicho, a lo que la ciencia nos dice de cómo cuidar nuestro cuerpo, pues obviamente va a haber una consecuencia. Si esa consecuencia va a ser una enfermedad, pero de manera cómoda podemos decir, bueno, es que fue la voluntad de Dios que yo tuviera esta enfermedad. Y saben que no es así, que la verdad es que también nuestras decisiones y nuestra voluntad pues tienen sus frutos, ¿no? Entonces, dice que hay un defecto en la lógica y una falsa implicación en teología si decimos que el sufrimiento causado por el mal es esencial. De repente nosotros podemos creer que Dios quiere enseñarnos a través de tragedias, a través de decepciones y que Dios provoca estas situaciones negativas en nuestra vida porque el sufrimiento trae resultados, ¿sí? Y de hecho, no sé si ustedes han visto cómo algunas personas que tienen poder y están capacitando, pues ahora sí, a otras personas, pues los tratan de una forma agresiva, les exigen mucho y les hacen sufrir para que ellos puedan, de esta forma, pues sacar las capacidades y poder hacer frente a las responsabilidades que les va a tocar, ¿no? Por eso el líder instruye de esta forma, para que sufran. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los hospitales, cuando los estudiantes de medicina van a hacer su internado, su residencia y se van a especializar. Hemos visto, bueno, a quien nos ha tocado estar en esos lugares, en esas áreas, pues hemos visto cómo hay mucha crueldad y cómo hay mucha exigencia y crueldad y violencia verbal y a veces hasta física, con el objetivo de sacar lo mejor de los alumnos, de estos estudiantes. Y a veces pensamos que Dios es así, ¿no? Que Dios dice, bueno, quiero que, como hemos mencionado en temas anteriores, quiero que saques tu mejor versión, quiero que mejores tu carácter y te voy a mandar sufrimiento, tragedias a tu vida porque el sufrimiento es necesario para poder sacar eso de ti, ¿no? Y a veces pensamos eso. Un ejemplo, como les decía, lo que sucede en los hospitales o también cuando
en la educación militar, todo este tipo de educación donde pues hay más violencia, más abuso de poder, etcétera, ¿no? Creyendo que así se va a lograr pues una mejor disciplina y lograr que los alumnos o que los que están siendo educados pues puedan sacar lo mejor de ellos, ¿no? Y podemos pensar que Dios nos trata así, como les decimos, pero la verdad es que no. La verdad es que el sufrimiento causado por el mal no es algo que Dios planeó y que Dios quiere para su vida. Es decir, la voluntad de Dios nunca fue que nosotros sufriéramos. Nunca fue que nosotros tuviéramos estas decepciones o sufriéramos la enfermedad o la muerte de un ser querido para algo bueno. O sea, realmente no es así. Y sé que si pensamos así, entonces suponemos que Dios necesita del mal para obtener el bien. Y ahorita que lo leemos y lo estudiamos, decimos, híjole, sí es cierto, yo pensaba esto. O yo me he sorprendido pensando y afirmando que es la voluntad de Dios cuando ahorita me estoy dando cuenta que no es así. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué como hijos de Dios que estamos en sus caminos, pues sufrimos? ¿Por qué pasa todo esto? ¿No? Porque Dios lo permite. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios también es buena, perdón, pero nosotros también tomamos decisiones. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Y en la Biblia no hay muchos versículos que digan literalmente esta es la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, hay versículos que o en la Biblia podemos encontrar, obviamente, lo que Dios desea para sus hijos, que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero no como tal literal de esta es la voluntad de Dios. Pero sí podemos darnos cuenta en estos tres versículos que donde viene literal lo que Dios desea para sus hijos, ¿sí? Así como su voluntad, ¿ok? Y nunca dice que su voluntad es que sufran, ¿sí? O que pasen calamidades, o que tengan, eh, tengan escasez. Esa no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que Dios desea que seamos santificados, que seamos agradecidos y que hagamos el bien. En estos tres versículos encontramos literal, esta es la voluntad de Dios para el hombre, ¿sí? Dos de ellos se encuentran en Primera de Tesalonicenses. El primero está en Primera de Tesalonicenses 4:3 y dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación y que te apartes de fornicación, ¿ok? Aquí después se especifica algo referente al adulterio, pero nosotros nos vamos a quedar con la parte de que Dios desea que seas santificado, es decir, que seas apartado y que lo busques a Él y que quieras hacer su voluntad, obviamente, y que quieras estar en sus caminos, obedecer sus mandamientos y que aceptes el Espíritu de Dios que te va a ir perfeccionando, que va a ir mejorando tu carácter, que te va a ir haciendo más parecido al carácter de Dios. Y que este es un proceso, ¿sí? No es de un día a otro. Sí, es el proceso de santificación, es como Dios te va transformar y cómo vas a poder ver en esa transformación, vas a poder ver que cambia tu carácter y vas a poder disfrutar y conocer más a Dios y las verdades y todo lo que te va a revelar. Y en Primera Tesalonicenses 5:18 dice que una de las cosas que Dios quiere para sus hijos es que sean agradecidos, ¿sí? Es decir, que observen, que aprecien lo que tenemos, lo que Dios nos da para agradecer, ¿sí? Y dice que esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y otra de la voluntad de Dios, dice aquí en Primera de Pedro 2:15, que la voluntad de Dios es que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Es decir, que hagamos el bien a nuestro prójimo, que hagamos el bien en todo momento, que hagamos esa diferencia para que esto, como consecuencia, pueda hacer que otros conozcan el carácter de Dios o cómo es Dios a través de nuestro trato.
Entonces, eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Dios está atento a toda la vida de nosotros como sus hijos. Pero siempre, o sea, él quiere proveernos de cosas materiales, sí, quiere cumplir nuestros sueños, sí, pero lo más importante para Dios y su principal deseo para nosotros como sus hijos está en lo espiritual, sí, es la salud espiritual. Entonces, Él quiere que seamos felices, que oremos, que estemos en este proceso de santificación, que seamos agradecidos, porque el ser agradecidos nos va a mantener más en comunión y en deleite con Dios. Y dice que nuestro descuido en no cultivar esto representa un fracaso en cumplir la voluntad de Dios. Entonces, a veces nos ponemos como, nos enfocamos o nos desenfocamos tanto porque, ay, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, es fácil, ¿sí? O sea, manténganse en relación con Dios, sean agradecidos, oren, platiquen con Él y van a tener esa felicidad y están haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Dice que para nosotros poder comprender la voluntad de Dios, podemos mirar a Jesús y su vida y lo que Él vino a hacer. Estudiar a Jesús, y ahorita lo estamos haciendo en Mateo, cuando estamos leyendo Mateo, y no sé qué sienten al leer cómo era Jesús, cómo era su carácter, lo que hizo, cómo sanó, las enseñanzas que dio, y al final, bueno, todavía no llegamos a cuando muere en la cruz, pero el leer y el estudiar la vida de Jesús nos habla acerca de lo que Él espera de nosotros, de lo que Él quiere que hagamos, de lo que Él desea para nuestra vida. Entonces, si buscamos de repente qué es lo que tengo que hacer, bueno, vayamos a estudiar lo que Jesús hizo para tener claro que eso es lo que Dios quiere y esa es la voluntad de Dios, ¿ok? En nadie más, excepto en la vida de Jesús, se puede encontrar el modelo perfecto de felicidad, de oración constante y de gratitud, que es lo que Dios quiere para sus hijos. Aquí el problema es que nosotros muchas veces obstruimos los planes de Dios y los deseos de Dios, ¿verdad? Y entonces el hecho de que nosotros tengamos la libertad de elegir, que Dios nos haya hecho libres en ese sentido, pues puede traer consecuencias que nos estén confundiendo y que nos hagan percibir que la voluntad de Dios son las cosas malas que nos rodean y que pues vamos a comprender que no es así. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad, nuestras decisiones, pues también tienen que ver, ¿no? La voluntad del hombre, ¿cómo es? ¿Cómo es nuestra voluntad? Nuestra voluntad no es hacer el bien, ¿sí? No hay nadie bueno, no es, ay, yo soy buena, yo quiero hacer el bien a todos, no. O sea, realmente el ser humano tiene una voluntad que está propensa al mal, es agresiva, ¿sí? Y constantemente el humano nos esforzamos para someter las cosas a lo que nosotros queremos, ¿sí? No a lo que Dios quiere. Nosotros queremos satisfacer nuestros deseos. Y eso es algo malo, es algo agresivo. ¿Por qué? Porque cuando Satanás tuvo pues este permiso de estar aquí en la tierra en ocasión de la caída, pues la voluntad del hombre es influida por Satanás también. O sea, dice que fue entregada al dominio de Satanás, obrando en el hombre para expresar y ejecutar su propia voluntad. ¿Para qué? Para ruina y para qué? Para miseria. Cuando nosotros de repente elegimos de acuerdo a lo que nosotros queremos y no nos importa lo que Dios quiere, nuestro camino, nuestro fin, las consecuencias van a ser ruina, van a ser miseria, van a ser vacíos, van a ser insatisfacción, infelicidad, ¿sí? Entonces, la voluntad de nosotros está propensa al mal y está basada en pasiones y en ambiciones, ¿sí? Y la voluntad de Dios, ¿cómo es? Es lo contrario, la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable, ¿sí? Entonces se goza, ¿sí? Pero obviamente, pues cuando uno está eh, influenciado por Satanás, pues la voluntad de Dios no va a ser agradable, ¿verdad? No va a ser buena, va a ser aburrida, va a ser incomprensiva, ¿sí? Incomprendible. Entonces, aquí podemos ver el contraste
de cómo es nuestra voluntad y la voluntad de Dios, ¿no? Y la voluntad de Dios es para bien, ¿sí? Y dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, ese es mi deseo para ustedes, ¿sí? Planes de bienestar. ¿Qué quiere el enemigo? Miseria. ¿Qué quiere Dios? Bienestar en tu vida. ¿Qué quiere el enemigo? Ruina, ¿sí? Y Dios dice que en los planes de Él, su voluntad no es de calamidad, es de bienestar. Y la voluntad de Dios es para darnos un futuro y una esperanza, ¿sí? Lo contrario al enemigo. Y entonces, cuando leemos que la voluntad de Dios es buena y recordamos lo que les preguntaba de si la enfermedad, si el COVID, si la muerte fue la voluntad, o es la voluntad de Dios, pues ahí podemos nosotros tener una respuesta quizás distinta a como lo pensamos anteriormente. Y el detalle está en que nosotros eh, podemos confundir la voluntad de Dios. Y es que, por ejemplo, aquí un teólogo llamado Leslie Witherhead clasificó la voluntad de Dios en tres tipos, ¿sí? La voluntad intencional de Dios, la circunstancial y la final. ¿Qué significa esto? Bueno, es la voluntad de Dios, la intencional es lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí leímos en Efesios, ahorita en el versículo que leímos al inicio, vimos que tenemos una herencia y que pues estamos predestinados. Eso quiere decir que Dios nos creó con la intención de poder vivir con Él por la eternidad, de no morir y de estar pues con Él siempre, de tener vida eterna. Esa es la intención de Dios para todas las criaturas, no solamente para nosotros que estamos aquí o para los adventistas o para quienes se reúnen en las iglesias, sino para toda la humanidad. Dios tiene esa intención, ¿sí? La voluntad intencional de Dios es el ideal de Dios para el hombre. Y el máximo ideal para nosotros no es tener éxito aquí en esta vida, no es tener cosas materiales, no es eso. Lo más importante, ahorita lo vamos a ver, es estar con Él, ¿no? Esa es la voluntad intencional. Pero viene otra voluntad, que es la circunstancial. Y dice que la voluntad circunstancial de Dios es su plan para enfrentar las circunstancias, ¿sí? Eh, es la voluntad de Dios en las circunstancias que las malvadas mentes de los hombres producen. Y aquí es cuando entra nuestra humanidad, nuestras fallas, nuestra voluntad, la voluntad humana, la maldad y todo lo que reina negativo en este mundo, que provoca situaciones, circunstancias en las que Dios, por amor, por misericordia, porque tiene una voluntad intencional, actúa para que se pueda cumplir su voluntad, ¿sí? Entonces, es un plan para enfrentar las circunstancias que Dios creó, no. Las circunstancias que como seres humanos, rebeldes, desobedientes, crean. Y no precisamente puede ser que la misma persona cree esas circunstancias, sino el entorno, las personas con las que convive. Porque no, o sea, no olvidemos que todos nosotros, pues, una situación un error que podemos cometer, pues, produce también algunos daños en quienes nos rodean. Entonces, no solamente es por nuestras decisiones, sino por las decisiones de nuestro entorno, de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos de la iglesia, de nuestra pareja, de nuestros amigos, ¿sí? Entonces, la voluntad de Dios es el plan para que hagas voluntad, para que se cumpla lo que Él quiere cuando las circunstancias están eh, distintas a lo que Dios había planeado desde un inicio, ¿sí? Y la voluntad final es la realización final de sus propósitos, es el resultado final, ¿sí? De que, bueno, ahí nosotros también podemos, nosotros podemos
tener mucha influencia en lo que va a pasar al final, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. Entonces, nuestra confusión de es que esta es la voluntad de Dios, estoy sufriendo porque es la voluntad de Dios, ¿sí? O me está pasando esto porque así lo quiso Dios. Bueno, esta confusión surge cuando usamos el término voluntad de Dios para abarcar los tres tipos de voluntad donde clasificamos aquí, ¿sí? Sin hacer distinción entre ellas. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hablar de cuál es la voluntad intencional de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el ideal de Dios para el hombre? Esto es lo más importante. De hecho, esto es en lo que se basa Dios, o sea, es la finalidad, es lo que Dios desea para nosotros. No hay nada más importante que es. Y muchas de las circunstancias que estamos viviendo, de los problemas que vivimos, Dios los permite para que se cumpla esto, ¿sí? Y bueno, aquí tengo tres citas, tres versículos para que nos recuerdan cuál es la voluntad intencional de Dios. Tenemos Juan 6:40, Efesios 1:11 y Ezequiel 33:11. Lo más importante, Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esas palabras las dice ¿quién? Jesús. Dice, esta es la voluntad de Dios, de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo, es decir, a Jesús, y cree en Él, tenga vida eterna. O sea, eso es lo más importante. No hay nada más importante. Que seas padre, que tengas el viaje que querías, que tengas la empresa próspera, que seas maestro, que cumplas tu profesión. Eso no es lo importante. Sí, se puede escuchar algo por él, pero la verdad es que lo más importante es que nosotros tengamos vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, intencional, ¿sí? Dice, y yo le resucitaré en el día posterior. Es una promesa de que no moriremos eternamente, si es que llegamos a morir antes de que Jesús venga. ¿Por qué? Porque Él ha puesto eternidad en nosotros y esa es lo más importante, ¿sí? Y en Efesios 1:11 dice, ese es el versículo que leímos, ¿no? Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo que se hace según la determinación de su voluntad. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros formemos parte de su herencia, que tengamos vida eterna, que vivamos con Él por la eternidad. Ese es el propósito de Dios, ¿sí? Y dice aquí en Ezequiel 33:11, dice aquí, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Esto es algo bien importante porque a veces pensamos que Dios quiere esto para un pueblo escogido, o sea, nada más para unos cuantos, ¿no? Que Dios nos ama a nosotros, los que nos reunimos aquí, a los que tenemos una religión cristiana, y aquí nos dice que este deseo y esta voluntad es para toda criatura. Él no quiere que se pierda nadie, ¿sí? Entonces, dice, no quiero la muerte del impío. Él no quiere el mal para la humanidad. Sí, eso es algo que debe quedar claro, que a veces pensamos que es un Dios vengador, un Dios enojado. Sí, a veces se enoja por nuestra rebeldía, pero Dios no desea esto. Dios no desea que todos se mueran. Dios nos da tantas oportunidades y bueno, todo esto es su voluntad, pero puede o no cumplirse. Bueno, eso depende de quién. No depende de Dios. Va a depender de nosotros, ¿sí? Porque Él nos quiere salvar. Y bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se desarrolla este tipo de voluntad, estos tres tipos de voluntad en Pablo, en el apóstol Pablo. Nosotros conocemos a este hombre, es un hombre que admiro y que muchos de nosotros admiramos, su fortaleza, su fe, su conversión. Ay, la verdad es que es admirable su valentía y él al final cumplió la voluntad de Dios.
Y bueno, aquí podemos dividir la voluntad de Dios para Pablo en tres. Dice la voluntad intencional. La voluntad intencional por la que Dios llamó a este hombre y a pesar de que estaba persiguiendo pues a los discípulos, a los cristianos, este, pues él lo llamó para para algo especial, ¿sí? Dice Hechos 9:15, vamos a leer el llamado que Jesús le hizo a Pablo. Hechos 9:15 dice así, el Señor le dijo, ve, ¿sí? ¿A dónde? Pues tenía que ir a Roma. Y bueno, dice, ve, pero en general a las personas que no conocían acerca de Jesús, ¿verdad? Ese es el principal propósito. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, la intención de Dios era que Pablo pudiera cumplir o compartir lo que había pasado con Jesús, el Evangelio. La intención era el discipulado de los hombres, pero ¿qué pasó ahí? Conocemos que tuvo dificultades. Conocemos que Dios lo llamó para un propósito, pero no fue tan fácil, ¿verdad? Y de hecho aquí en el versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto quiere decir que el hombre, que Pablo, perdón, iba a enfrentar pues problemas por compartir el evangelio, por cumplir ese propósito. Pero no porque Jesús, no porque Dios quisiera que Pablo sufriera, sí, porque parece así, ¿no? Como que ve y sufre, ¿no? Sino porque el mundo o la situación en ese momento, el conocer de la palabra de Dios, el predicar acerca de Jesús, pues iba a traer división, iba a traer, pues, mal, persecución, ¿no? Y entonces vemos cómo era la intención de Dios que el apóstol pudiera llevar su mensaje incluso hasta Roma. Pero ¿qué pasó? Que pues por la maldad del hombre, por la violencia, influida obviamente por Satanás, pues sucede que a Pablo pues lo azotan, lo persiguen, incluso lo encarcelan. Y eso es la voluntad circunstancial, lo que va a hacer Dios con ese detalle, ¿sí? Porque el propósito de Pablo tendría que cumplirse, pero las circunstancias de Pablo eran unas circunstancias violentas, unas circunstancias difíciles de dolor que Dios no provocó. Lo provocó ¿qué? El ser humano. Entonces dice aquí que las circunstancias fraguadas por los hombres de malvado corazón se opusieron y lo forzaron a ser ¿qué? Azotado y perseguido. Por lo tanto, su encarcelamiento fue la voluntad que circunstancial de Dios como resultado de la perversidad de los hombres, ¿sí? Dios ve las circunstancias y lo que está pasando y crea un plan, ¿sí? Un plan para resguardar obviamente a Pablo, para manifestarse de manera milagrosa con él, fortalecerlo a través de las circunstancias, a través de circunstancias adversas. Pero como Pablo tenía firme esa confianza y firme su fe y el propósito y la voluntad, el hacer la voluntad de Dios, pues él siguió con el plan a pesar de la adversidad. Pero la voluntad de Dios nunca fue la violencia contra Pablo. Al final se cumplió el resultado final de todo lo que Pablo hizo, pues fue la realización de sus propósitos, ¿sí? En el caso de Pablo fue predicar el evangelio en Roma. ¿Se cumplió la voluntad de Dios en Pablo?
Sí, ¿verdad? Sí se cumplió la voluntad. Quizás no como Dios hubiera querido, que no hubiera sufrido su hijo, porque Dios no quiere que el hombre sufra, pero Él estuvo acompañándolo y al final fue exitoso su propósito, ¿no? Y debemos entender muchas veces que si nosotros sufrimos, si nosotros tenemos problemas y hay tragedias en nuestra vida, pues es porque como seres humanos frustramos la voluntad intencional de Dios, ¿sí? Entonces, el ser humano también tenemos responsabilidad, el decidir actuar o no, el decidir obedecer o no obedecer a Dios, el portarnos rebeldes, el obedecer más nuestros instintos carnales, pues al final de cuentas van a traer consecuencias que pueden tornar el ambiente más difícil, doloroso, triste. Pero esa no fue la voluntad de Dios. Esa fue el error o las consecuencias humanas, ¿sí? Debemos darnos cuenta que la voluntad intencional de Dios puede ser frustrada por la voluntad del hombre, por lo menos al presente, porque de no ser así, pues el hombre no tendría libertad, realmente no tendríamos libre albedrío. Y bueno, si nosotros tenemos otro ejemplo, como es Jesús, si miramos a Jesús en la cruz, ¿ustedes creen que Dios tenía ese plan para su hijo? O sea, Dios no quería, o sea, no era la voluntad intencional de Dios que Jesús muriera de manera cruel en una cruz. Claro que para Dios eso no era su voluntad, ¿sí? Pero dado a las circunstancias ocasionadas, ¿sí? Por el pecado, por la maldad, pues el plan o la voluntad circunstancial, o sea, ya por las circunstancias y por ese amor, y ahí podemos ver ese amor que Dios tiene por la humanidad, por nosotros, pues ideó ese plan para que se lograra hacer su voluntad de una forma distinta, que implicó el sufrimiento de Jesús de una forma muy, muy cruel. Y la cruz llegó a ser la voluntad de Dios, como una voluntad circunstancial, no una voluntad intencional, no era el propósito de Dios. Pero su voluntad final, ¿cuál era? La salvación del hombre, ¿verdad? Entonces, este plan se tuvo que hacer. Dice que las leyes del universo, que eran las expresiones de la voluntad de Dios, no fueron puestas de lado para Cristo ni para su Hijo, porque se tenía que cumplir con dolor, con tristeza, con crueldad, pero se cumplió al final lo que Dios había destinado para el hombre, que era la salvación, de una forma dolorosa, sí, pero ahí podemos ver cómo es el amor de Dios y cómo es lo más importante en nuestra salvación. Y en el caso de Pablo, aunque no era la voluntad intencional de Dios que Pablo fuese a Roma como prisionero, o sea, no fue de que Pablo vas a estar encarcelado, tienes que sufrir, tienes que sufrir azotes. No, o sea, eso no fue lo que Dios quería para él, ¿sí? Pero al final su voluntad se realizó porque pues sabemos que Pablo predicó el evangelio, ¿sí? Y era precisamente lo que Dios quería. Esa era la meta que Dios quería que alcanzara para él. Obviamente la vida eterna, ¿verdad? Em, pero esa meta de ir a Roma y predicar a los gentiles se pudo haber alcanzado antes si no fuera por la interrupción del mal, de los malvados que prendieron al apóstol. Pero no fue de que Dios los mandara y que retrasara el tiempo, sino que gracias a que tenemos libre albedrío, pues el ser humano al parecer puede frustrar los planes que Dios tiene para nuestra vida, pero al final el hombre, las personas que amamos a Dios y que le somos fieles a pesar de las adversidades, nos mantendremos firmes y Él hará su voluntad final, ¿sí? Entonces, en las dificultades, en la adversidad, tenemos que estar seguros de que Dios está ahí con nosotros. Y entonces hacernos la siguiente pregunta, aquí que les dije que íbamos a volver a preguntarnos esto, ¿verdad? ¿Es la voluntad de Dios? No sé qué ha pasado en tu vida. No sé si has tenido un accidente trágico, algún familiar haya fallecido, estés gravemente enfermo,
desahuciado o tengas tus inquietudes respecto al virus y lo que está pasando, respecto a las pandemias, etcétera. Cambia nuestra perspectiva. La voluntad de Dios no es que alguien esté enfermo. La voluntad de Dios jamás fue un accidente trágico ni un virus, sino que el ser humano tiene que ver en esto. Cooperó para que pasara esto. Pero esto no es el fin. ¿Por qué? Porque Dios, siendo un Dios de amor, de misericordia, un Dios que desea nuestra vida eterna, pues obra a pesar de que pase todo esto. Y Él está con nosotros. Y ya recordamos que les dije que para conocer la voluntad de Dios es necesario ver a Jesús y cómo lo que hizo aquí, estudiar lo que hizo aquí en la tierra cuando vino, cómo sanó, cómo se comportó, lo que nos enseñó. Bueno, en el caso de la enfermedad, podemos nosotros ver muchas experiencias, milagros, donde Jesús sana, las expresiones de las personas que fueron sanadas. Y este es un ejemplo, ¿no? Cuando hay enfermedad, sabemos que Jesús tiene, pues, la facilidad o el poder para sanarnos. En Lucas 13:10 al 17 vemos una historia de una mujer que llevaba 18 años enferma, estaba encorvada y dice que la turbaba un demonio. Y ella estaba sufriendo por 18 años. Jesús la ve, Jesús la sana y ella pues empieza a alabar a Dios, ¿no? Cuando hay enfermedad o problemas en nuestra vida, no es porque Jesús, no es porque Dios lo haya provocado, no es su voluntad, ¿sí? Puede ser algo que heredamos, puede ser nuestros mal comportamiento en cuanto al cuidado de nuestro cuerpo, o puede ser que, digo, que a veces las cosas suceden por el enemigo, también nos manda cosas, ¿no? Recordemos a Job. Pero ante estas situaciones no es bueno como decir, ay, Dios, así me tiene, es su voluntad. No. El cuadro más acertado sería el de nuestro Señor parado al lado de, en el caso de un enfermo, de un paciente, de la cama de una persona convaleciente, enferma, trabajando con los médicos y enfermeras para devolverle la salud a la persona. Es decir, Dios siempre va a querer el bien para nosotros, ¿sí? Si nuestra salud decae o si tenemos problemas graves, tragedias, podemos imaginarnos con fe que Jesús está con nosotros, a un ladito de nosotros, ofreciéndonos paz, ofreciéndonos comprensión, ofreciéndonos fortaleza, ¿sí? Porque Él no creó el sufrimiento ni lo provocó, pero está ahí con nosotros acompañándonos en ese momento de angustia y de dolor. Y no estamos solos. Y Él, bajo la voluntad circunstancial, con lo que hay en el presente, va a armar algo bueno para nuestras vidas, ¿sí? Esa es la esperanza que tenemos. Y a veces nosotros podemos, todo esto que hemos explicado lo podemos ver así. Es como si fuéramos niños y encontráramos un arroyo, ¿verdad? Y pues como niños curiosos, traviesos y también un poco, pues sí, curiosos más que nada, es como si quisiéramos detener el curso o el rumbo de un arroyo y comenzáramos a hacer un dique o armar con piedras, empezar a bloquear o a obstruir el arroyo para desviar el agua y que se vaya por otro lado, ¿sí? Pero de una forma inexperta, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Después de un momento, pues esta piedra se iría, porque la fuerza del agua, pues va pues a moverla y entonces pues no tendríamos éxito desviando el rumbo del agua en un arroyo, ¿sí? Y así es cuando nosotros a veces intencionalmente o no intencionalmente muchas veces empezamos a querer desviar la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no?
y Dios quiere algo para nosotros que es la salvación y Él pone todo para que nosotros logremos llegar a eso. Pero nosotros, como niños, inexpertos, de repente que nos dejamos llevar por el mal, por las circunstancias, pues empezamos a obstruir el plan que Dios tiene para nuestra vida, ¿ok? Y al final, como dicen, el agua, pues va a encontrar al final, lo que Dios va a procurar para nosotros porque nos ama, pues es que se haga su voluntad. Y a veces va a utilizar el sufrimiento, a veces va a utilizar la enfermedad que ya está, no porque la haya provocado. A veces las tragedias, las traiciones, los problemas, la falta de empleo, la escasez económica, va a utilizar circunstancias que ya están, que nosotros provocamos. Y Él va a hacer un plan para salvarnos. Va a hacer un plan, ¿sí? Pero nosotros sí podemos llegar a detener ese plan con nuestra rebeldía. Por eso es que Dios nos dice en Romanos, nos dice, transformen su manera de pensar para que puedan ver cuál es la voluntad de Dios, buena, perfecta. En Primera de Pedro 3:17 vamos a leer esto, pero dice aquí, antes de leerlo, dice que hablando como de esta experiencia del arroyo, a los ojos de Dios nosotros somos como niños, ¿sí? Aunque podemos desviar o podemos obstruir sus propósitos, nunca los vamos a derrotar. Los cristianos angustiados preguntan a menudo, ¿por qué Dios a veces permite que las tinieblas envuelvan a sus hijos? Y así nos vemos, ¿verdad? Como esta imagen. Estoy angustiada, no sé qué pasa, es tu voluntad, pero estoy sufriendo mucho. Puede ser con el fin de agudizar nuestros sentidos espirituales, porque recordemos que la prioridad de Dios es nuestra salud espiritual, porque sabe que si nosotros tenemos salud espiritual, pues nuestro fin va a ser la vida eterna, ¿sí? Pero cuando estamos desviándonos, pues van a pasar cosas y Dios va a utilizar esas cosas para hacernos entender. Cuando alguien camina sin luz por un sendero desconocido en la noche, los sentidos que se avivan, estamos como más despiertos, ¿no? Y sus ojos se fijan agudamente en la lobreguez y el sentido del oído despierta, porque pues está todo oscuro, entonces estamos atentos y desarrollamos nuestros otros sentidos para percibir cualquier cosa, ¿sí? Y sé que un mayor sentido de conciencia toma posesión de él. De modo semejante, el Señor, a veces, cuando pasan cosas que nosotros provocamos o los que nos rodean provocaron, permite que los problemas entenebrezcan la vida, o sea, que nos hagan ver todo oscuro, ¿para qué? Para poder percibir lo espiritual, para poder percibir los milagros de Dios, la voz de Dios, ¿sí? Que quizás no oiríamos cuando todo marcha bien, ¿ok? Entonces, es así como Dios trabaja y como trabajó con Pablo. A través de las circunstancias, Él forja un plan y como este arroyo, para seguir su curso, es decir, para guiarnos a su voluntad. Y tener claro que Satanás, no Dios, es el autor del sufrimiento, ¿sí? Y Dios sabe cuándo es necesario el sufrimiento para desarrollar el carácter. Es decir, si ya te provocaste el sufrimiento, Satanás está provocando el sufrimiento, Dios lo usa para ayudarnos, para redirigirnos. ¿Y qué pasa con los fenómenos naturales, con los terremotos, con los ciclones? Sé quién le ha tocado experimentar algo así, pero me han tocado terremotos y ciclones, las dos cosas. Y les puedo decir que es una experiencia muy desagradable un terremoto, porque parece que ya se va a acabar todo, ¿no? Podemos decir, bueno, sobre todo ese terremoto que pasó del 19 de septiembre, me imagino. Para mí fue irónico porque dije, bueno, o sea, justo el día que estamos recordando el aniversario del terremoto del 85, vuelve a temblar. Y yo dije, bueno, ¿será la voluntad de Dios que haya pasado esto? ¿Para qué? Y muchas personas pueden tener su argumento, ¿no?
Pero si nosotros nos vamos a la palabra de Dios o también a lo que inspiró a Elena de White, que fue Dios, lo que dice y menciona acerca de estas situaciones, pues dice que también Satanás tiene que ver con esto, ¿sí? No solamente Dios, sino que Satanás pues todavía tiene poder aquí en la tierra y utiliza personas y su inteligencia y tecnología también para provocar desastres. Y no es que Dios haya provocado ese terremoto, que haya dicho, bueno, lo voy a provocar para que se acuerden de mí, para que me busquen, como a veces lo pensamos. Puede ser que sí, ¿no? Pero Él no lo provoca, sino que usa esto, ¿no? Usa los recursos que hay para llamar también la atención. Dice que Dios tiene un propósito al permitir, o sea, Él no lo provoca, pero lo permite, ¿sí? Dios tiene el propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. O sea, Dios no dijo, va a temblar el 19 para hacer esto, sino que no sabemos, pudo haber sido, pues sí, la naturaleza que casualmente el mismo día hizo temblar, o puede ser que el ser humano lo provocó, porque también los seres humanos provocan los terremotos, eso ya se sabe, ¿sí? O Satanás también, ¿verdad? Pero Dios lo utilizó, dice, bueno, lo voy a permitir porque estoy viendo que las personas están desenfocadas, ¿sí? Y quiero salvarlos, sí, quiero que reflexionen, quiero que vean que la vida se puede acabar de un momento a otro, que reflexionen en lo que vale la pena, que me busquen. Y Él lo utiliza, es una voluntad circunstancial, pero no fue la finalidad, ¿sí? Y al menos no ahorita, ya al final de los tiempos ya sabemos cómo va a terminar esto, y ahí sí va a ser la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero también circunstancial, porque Dios no quería que pasáramos por todo esto, pero pues entró el pecado a nuestro mundo. Dice, ¿con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones y todo esto, inundaciones, todo esto? Aparentemente son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. ¿Ok? Son instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar a hombres y mujeres del peligro en que corren. Y bueno, al final, el saber que la voluntad de Dios, que Dios siempre va a luchar por nosotros, por salvarnos, porque se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, pues nos debe de dar seguridad, ¿no? El hecho de que Dios actúe de acuerdo con su voluntad y no de acuerdo con la del hombre proporciona seguridad, pues la voluntad humana como es, voluble, impredecible. Los hombres desafiamos, cuestionamos los actos de Dios hasta atrevernos a atribuirle la misma mutabilidad propia del género humano, olvidando que cada acto divino está respaldado por la perfección y el amor infinito de Dios. El Altísimo no actúa bajo presión o necesidad, pues posee ¿qué? Sabiduría, amor infinitos y voluntad soberana. Lo más importante es confiar en esto, confiar en que lo que hace Dios siempre es para el bien de sus hijos. Así que si nos preguntamos, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o esto será la voluntad de Dios? Bueno, entendamos que la voluntad de Dios para sus hijos es para bien, ¿sí? Y que nosotros somos también responsables de pasarla mal o de estar sufriendo. Pero eso no fue lo que Dios tenía planeado para nuestra vida. Así que enfoquémonos en conocerlo a Él, en estudiar lo que Él ha hecho, lo que nos ha prometido y en hacer su voluntad. O sea que es una invitación también, ¿no? Este tema fue para comprender su voluntad, pero también aferrarnos a hacer la voluntad de Dios. Eso nos dará una vida más pacífica. Si nosotros no comprendemos esto, pues estaremos en constante peligro, ¿sí? No podemos confiar en nuestros sentimientos, en nuestras impresiones, en nuestras emociones, porque no son dignos de confianza.
especialmente con ideas pervertidas y el conocimiento de las promesas quebrantadas y nuestros votos no cumplidos. No podemos enfocarnos en eso, debemos disponernos en hacer la voluntad de Dios, no desesperarnos, ¿sí? Estar resuelto a creer que aunque nada te parezca real ni verdadero, Dios está ahí. Si Dios nos está guiando, Dios está al control de nuestra vida. A nosotros nos toca someter la voluntad a Dios, o sea, someter tu voluntad a la voluntad de Jesús. Sí, esa es una invitación que tenemos también el día de hoy. Si nosotros hacemos eso, Dios tomará inmediatamente posesión de nuestra voluntad y obrará el querer y el hacer para el bien, para lo que Dios desea para nuestra vida. Y entonces nuestra naturaleza entera será puesta bajo el gobierno del Espíritu de Cristo y hasta nuestros pensamientos le estarán sujetos. Así que bueno, vamos a terminar con esto que dice que no, nosotros tenemos la invitación de hacer la voluntad de Dios, de entender que nosotros no podemos dominar como quisiéramos nuestros impulsos y emociones, no lo podemos hacer, no tenemos esa capacidad, pero Dios sí puede. Dice que podemos dominar la voluntad y hacer un cambio completo cuando la sometemos a Jesús, cuando la sometemos a Cristo. Entonces, esta es la invitación de hoy a hacer su voluntad y a, como dice Romanos 12:2, pues buscar al Espíritu Santo para que nos ayude a transformar nuestras mentes y que podamos comprender la voluntad de Dios, pero también podamos disfrutarla, que sea agradable, que podamos probar que es buena y que podamos vivir en el centro de su voluntad y ser dirigidos por Él, aunque de repente nos hemos desviado, que siempre estemos en sus caminos. Sí, esa es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Que Dios les bendiga.